Hace 3 meses me realizaron un trasplante de corazón y literalmente me salvaron la vida. Pero después de la cirugía empezaron a suceder cosas completamente extrañas. De repente tarareaba canciones que jamás había escuchado. Tenía antojos de café que siempre había odiado. Y lo más perturbador era que en mis sueños veía personas que nunca había conocido. Ayer el doctor Navarro me dijo algo impactante. Elena, estás experimentando memoria celular. Tu corazón podría estar recordando los recuerdos de tu donante. En ese momento comprendí que dentro de mi pecho no solo latía un nuevo corazón, sino toda la experiencia de vida de otra persona. El nombre de mi donante era Alejandro, y cuando conocí su historia, mi vida cambió para siempre. Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como diseñadora gráfica en Barcelona. Hace 6 meses me diagnosticaron miocardiopatía dilatada. Mi corazón estaba dejando de funcionar. Los doctores me dijeron, Elena, ¿necesitas un trasplante urgente o tienes 2 meses de vida? Tuve suerte, después de 3 meses encontraron un donante compatible y el trasplante fue exitoso. Pero después de la cirugía me sentía completamente diferente. No solo físicamente, sino como si hubiera otra persona dentro de mí. Una persona que nunca había pintado. Empezó a desear lienzos. Alguien que odiaba la música clásica ahora escuchaba Bach. Y lo más sorprendente era que hablaba en italiano perfecto, un idioma que jamás había aprendido. Cuando el doctor Navarro me explicó la teoría de la memoria celular al principio, no le creí. Elena, el corazón no es solo un órgano que bombea sangre. Contiene 40.000 neuronas y tiene su propia memoria. Los órganos donantes pueden transferir también recuerdos, me dijo. Me contó que el 89% de los pacientes con trasplante de corazón experimentan cambios de personalidad, pero mi caso era diferente. Yo recordaba recuerdos específicos de mi donante. Cuando dibujé el rostro de la mujer que veía en mis sueños, la cara del doctor Navarro cambió. Esta es Isabela Martínez. Era la madre de Alejandro. En ese momento supe que tenía que conocer a la familia de mi donante. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Antes de comenzar con esta historia increíble, tengo un pequeño favor que pedirles. Si es la primera vez que me ven, bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchas gracias por estar siempre aquí. Ustedes saben que siempre les traigo las historias más impactantes, más reales y que más nos hacen reflexionar sobre la vida. Pero para poder seguir haciendo esto, necesito su apoyo. Así que si la historia de Elena de hoy les toca el corazón, y créanme que lo va a hacer, no olviden darle clic a ese botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y no se olviden del botón de me gusta, por favor. Cada like me dice que les gusta lo que hago y me motiva a seguir buscando estas historias extraordinarias para ustedes. Elena abrió los ojos y encontró a Marcus llorando en la habitación del hospital. El trasplante de corazón había sido exitoso, había sobrevivido, pero aún no sabía que junto con su nuevo corazón, también había recibido los recuerdos de otra persona. Elena Morales tiene 32 años y es una diseñadora gráfica exitosa que vive en el moderno barrio de Gracia en Barcelona. Con su largo cabello negro, ojos verdes y belleza catalana, Elena es una mujer muy creativa y enérgica. Desde la infancia ha tenido talento en arte y diseño, ha trabajado en prestigiosas agencias y ha ganado premios internacionales. Marcus Rodríguez tiene 30 años y trabaja como ingeniero de software en una empresa tecnológica. Es alto, atlético, de cabello castaño claro y ojos azules. Él y Elena han estado juntos durante 4 años y tenían planes de matrimonio. Esta felicidad en la vida de Elena había terminado hace 6 meses. Había comenzado a experimentar fatiga constante, dificultad para respirar y dolores en el pecho. Al principio pensó que era estrés del trabajo. Solo necesito descansar un poco, le dice a Marcus. Pero cuando las quejas aumentan, decide ir al médico. El cardiólogo doctor Navarro se ve preocupado en el primer examen. Después de hacer ECG, ecocardiografía y análisis de sangre, llega el terrible diagnóstico: miocardiopatía dilatada. Elena, el tejido muscular de tu corazón se ha debilitado y agrandado. Tu capacidad de bombeo ha bajado al 15%, dice doctor Navarro con voz seria. ¿Qué significa eso?, pregunta Elena temblando. Un corazón normal funciona al 60-70% de capacidad.
Tu corazón ya no puede alimentar tu cuerpo. Necesitas un trasplante de corazón urgente. Esta noticia es devastadora para Elena y Marcus. Elena tiene solo 32 años. Está en el mejor momento de su vida. Un trasplante de corazón es una cuestión de vida o muerte. ¿Cuánto tiempo tengo?, dice Elena. Con medicamentos podemos aguantar 2-3 meses, pero tienes que entrar inmediatamente en la lista de donantes, dice Dr. Navarro. En las siguientes semanas la condición de Elena se deteriora rápidamente. No puede respirar, sus pies se hinchan, se siente constantemente cansada. Es hospitalizada y comienza a ser apoyada con medicamentos intravenosos. Marcus nunca se separa de su lado. Te vas a recuperar, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, dice constantemente, tratando de ocultar sus propios miedos. Elena por dentro está en pánico. Y si no encuentran un donante compatible, pregunta por las noches. ¿Lo encontrarán? Confía en mí, dice Dr. Navarro. Navarro tratando de dar esperanza, pero él también sabe que el tiempo se está agotando. Después de esperar 3 meses ocurre el milagro. Dr. Navarro viene corriendo. Elena, encontramos un donante compatible. Nos preparamos para el quirófano inmediatamente. En ese momento Elena siente tanto alegría como miedo. ¿Vivirá? ¿O serán estos sus últimos días? El donante es un hombre joven de 28 años. Murió cerebral en un accidente de motocicleta. Su familia aceptó la donación de órganos. La cirugía dura 8 horas. El corazón enfermo de Elena es removido y un corazón fuerte y joven es colocado en su lugar. La operación es exitosa, pero la verdadera historia está a punto de comenzar. La recuperación de Elena, después de la cirugía, es sorprendentemente rápida. Su nuevo corazón funciona perfectamente, su energía regresa, su amor por la vida renace, pero gradualmente comienzan cambios extraños que todos pasan por alto. La primera señal viene en la música. Elena siempre escucha pop y música electrónica, tiene espíritu de bailarina. Pero después de la cirugía, un día se queda paralizada cuando escucha música clásica en la radio. Este es el concierto de Brandeburgo número 3 de Bach, dice de repente, como si hubiera estado escuchando esta música durante años. Marcus se sorprende. ¿Tú no sabías música clásica, Elena? No sé, pero me suena muy familiar, dice Elena. Ella misma no puede darle sentido a esta situación. El segundo cambio extraño se manifiesta en los hábitos alimentarios. Elena es vegetariana desde hace 10 años. No come carne. Es muy sensible sobre los derechos de los animales. Pero después de la cirugía su cuerpo comienza a querer carne. Especialmente siente un deseo irresistible por el salami italiano y prosciutto. Elena, tú no comes carne desde hace 10 años, dice Marcus un día cuando la ve alcanzar salami en el supermercado. Lo sé, pero es como si mi cuerpo necesitara esto, dice Elena, también sorprendida por su propio comportamiento. El cambio más sorprendente ocurre en el idioma. Elena sabe español y catalán. Habla un poco de inglés, pero después de la cirugía comienzan a salir palabras en italiano de su boca. Forma oraciones que nunca aprendió. Buongiorno, amore mio, come stai questa bella mattina? Le dice Elena a Marcus una mañana al despertar, con una sonrisa radiante y una pronunciación italiana perfecta. Marcus se queda literalmente con la boca abierta. Elena, acabas de hablarme en italiano perfecto. ¿De dónde salió eso? Elena se incorpora en la cama, tocándose los labios con incredulidad. ¿En serio hablé en italiano? ¿Qué fue exactamente lo que dije? Porque te juro que no tengo conciencia de haber hablado en otro idioma. Estos cambios son apenas el comienzo de una transformación más profunda. Las noches de Elena se llenan de sueños extraordinariamente vívidos que la transportan a lugares que nunca había visitado. En estos sueños, camina por las calles empedradas de pequeños pueblos italianos, con casas de colores pastel, balcones llenos de flores, iglesias antiguas y plazas románticas. En estos sueños recurrentes, Elena interactúa con personas que jamás había conocido, pero con quienes tiene conversaciones naturales. Hay una mujer mayor en particular, una señora de unos 55 años con cabello gris plateado, ojos marrones cálidos y una sonrisa maternal, que aparece constantemente en sus sueños. En uno de sus sueños más vívidos, Elena vio una escena que la marcaría para siempre. La mujer mayor, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la miraba directamente a los ojos y le decía con una voz llena de emoción:
Alejandro mio figlio del cuore, cuánto ti amo. Elena despertó de ese sueño con una sensación de pérdida tan profunda que comenzó a llorar sin poder controlarse. Su corazón latía acelerado, no por problemas médicos, sino por una emoción abrumadora que no podía identificar. ¿Quién era este misterioso Alejandro? ¿Por qué esta mujer le hablaba como si fuera su hijo amado? Después de varias semanas de experimentar estos sueños extraordinarios y estos cambios inexplicables, Elena decide compartir todas estas experiencias con el doctor Navarro durante una de sus citas de seguimiento. Elena, lo que me estás describiendo es verdaderamente extraordinario. Es una condición muy rara pero documentada, le dice doctor Navarro después de escuchar todo su relato. Se han reportado cambios de personalidad en pacientes con trasplante de corazón. Pero doctor, ¿qué significa todo esto? ¿Me estoy volviendo loca?, pregunta Elena. Elena, existe una teoría científica llamada memoria celular. Esta teoría sugiere que los órganos del cuerpo humano, especialmente el corazón, pueden almacenar y transportar ciertos tipos de memoria y emociones del donante original. Elena lo mira con escepticismo. Doctor, ¿eso es realmente posible científicamente? Doctor Navarro abre una carpeta llena de documentos. Elena, en un estudio realizado en 2024, se encontró que el 89% de los pacientes que reciben trasplantes de órganos reportan cambios en su personalidad. El corazón humano contiene más de 40.000 neuronas y posee su propio sistema nervioso. Teóricamente, es posible que algunos recuerdos del donante puedan ser transferidos junto con el órgano. Esta explicación proporciona a Elena alivio y comprensión, pero también abre un mundo de preguntas. Doctor, ¿sería posible obtener información sobre mi donante? Elena, normalmente esta información es confidencial, pero dada la naturaleza excepcional de tu experiencia, creo que podría ser una investigación discreta, responde doctor Navarro. Una semana pasa. Finalmente, doctor Navarro la contacta y le pide que venga a su oficina para una reunión importante. Cuando Elena llega, encuentra al doctor con una carpeta gruesa. Elena, logré obtener información sobre tu donante, comienza doctor Navarro, abriendo la carpeta. El nombre de tu donante era Alejandro Martínez. Tenía 28 años cuando falleció. Era un artista profesional, específicamente un pintor y músico. Elena siente como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Alejandro. El mismo nombre exacto que había escuchado en sus sueños. Alejandro. Es exactamente el mismo nombre que escucho en mis sueños, doctor. La mujer mayor siempre lo dice con tanto amor. Eso parece, Elena. Y hay más información extraordinaria, continúa doctor Navarro, consultando los documentos. Alejandro era de ascendencia ítalo-española. Había nacido aquí en Barcelona, pero su madre era originaria de Italia. Era un pintor profesional y también un pianista virtuoso especializado en música clásica barroca, particularmente en las obras de Bach. Esta revelación golpea a Elena como un rayo. Todos los elementos extraños que había estado experimentando comenzaron a formar un patrón coherente. Su súbito amor por la música clásica, especialmente por Bach, su capacidad para hablar italiano con fluidez perfecta, su nueva obsesión con el arte, todo provenía de Alejandro. Doctor, esto es increíble. Todo lo que he estado experimentando tiene una explicación. Es como si Alejandro estuviera viviendo a través de mí, dice Elena, abrumada por la magnitud de lo que está descubriendo. Elena, hay algo más que creo que deberías saber, dice doctor Navarro con cuidado. Me puse en contacto con la familia de Alejandro. Su madre estaría dispuesta a conocerte si tú lo deseas. El corazón de Elena comienza a latir fuerte. La posibilidad de conocer a la mujer de sus sueños es tanto emocionante como aterrorizante. Su madre quiere conocerme, la mujer que veo en mis sueños. Su nombre es Isabela Martínez. Tiene 55 años y es una profesora de ópera jubilada. Cuando le conté sobre tus experiencias, sobre los sueños, sobre los cambios en tu personalidad, ella se quedó sorprendida. Muchos de los detalles que me describiste coinciden exactamente con aspectos específicos de la personalidad de Alejandro. Doctor Navarro hace una pausa. Por ejemplo, cuando le mencioné que habías identificado el concierto de Brandeburgo, Nombrogo, 3 de Bach, ella comenzó a llorar. Esa era la pieza favorita de Alejandro. La tocaba constantemente. Elena se cubre la cara con las manos.
sintiendo una mezcla de asombro y tristeza por un hombre que nunca había conocido pero que sentía como parte de su alma. Y cuando le conté sobre tus antojos por prosciutto italiano, continúa doctor Navarro, ella se rió a través de sus lágrimas. Dijo que Alejandro había sido vegetariano, pero tenía una debilidad irresistible por los embutidos italianos. Era una broma familiar constante. Estas coincidencias son demasiado específicas para ser casualidad. Elena sabe que está experimentando algo que desafía toda explicación lógica convencional. Doctor, creo que necesito conocer a Isabela. Necesito entender completamente lo que me está sucediendo. Isabela Martínez había estado inicialmente reacia ante la idea de conocer a la mujer que había recibido el corazón de su amado hijo. Pero cuando doctor Navarro le describió las experiencias extraordinarias de Elena, se dio cuenta de que esto era algo mucho más profundo que un simple trasplante de órganos. El día del encuentro había sido programado en un pequeño café tranquilo en el barrio Gracia. Elena había llegado con Marcus, pero estaba tan nerviosa que sus manos temblaban incontrolablemente. Cuando Isabela entró al café, Elena la reconoció instantáneamente. Era exactamente la misma mujer que había estado apareciendo en sus sueños. El mismo cabello gris plateado, los mismos ojos marrones cálidos, la misma expresión maternal. «Dios mío, Madonna Santa», exclamó Isabela al ver a Elena, deteniéndose abruptamente. «Haigli occhi di Alejandro, esattamente gli stessi occhi verdi, la stessa profondità». Las dos mujeres se abrazaron espontáneamente, como si fueran familiares que se reunían después de una larga separación. Ambas comenzaron a llorar simultáneamente, lágrimas de reconocimiento, de conexión, de algo que iba más allá de la comprensión racional. «Elena, cara mía, debo mostrarte algo», dice Isabela con voz temblorosa, sacando su teléfono para mostrarle fotografías de Alejandro durante su infancia y juventud. Elena examina las fotografías con fascinación creciente. Había algo increíblemente familiar en cada imagen. «Isabela, este estudio de arte, que aparece en esta fotografía, me resulta tremendamente familiar. Ese era el estudio personal de Alejandro Cara. Lo había convertido a partir de una habitación extra en nuestro apartamento. Ahí pasaba horas pintando, componiendo música, creando sus obras. Era su santuario personal», responde Isabela, observando la reacción de Elena. Elena continúa mirando las fotografías, y cada imagen parecía desbloquear nuevos recuerdos que no podía explicar. «Isabela, sé que esto va a sonar loco, pero siento como si conociera este lugar. Puedo visualizar cada rincón, cada pincel, cada lienzo». Después de pasar varias horas conversando en el café, compartiendo historias y estableciendo una conexión que iba más allá de las palabras, Isabela tomó una decisión. «Elena, ¿te gustaría venir a ver el apartamento de Alejandro? He mantenido todo exactamente como él lo dejó». Elena aceptó inmediatamente, aunque sentía una mezcla de anticipación y terror. Cuando Isabela abrió la puerta del apartamento de Alejandro, Elena experimentó la sensación más extraña de su vida. Fue como entrar en un lugar que había sido su hogar durante años. Conocía la disposición de los muebles sin haberla visto nunca. Caminó directamente hacia la máquina de espresso italiana en la cocina y comentó: «Esta máquina siempre ha tenido problemas con la presión del vapor, ¿verdad?». Isabela se quedó paralizada. «Elena, ¿cómo puedes saber eso? Esa máquina efectivamente tenía problemas, pero era algo que solo Alejandro y yo sabíamos». Elena se dirigió hacia el dormitorio y comentó sobre la disposición específica de los libros. Los libros de historia del arte están organizados cronológicamente, desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, y ese pequeño cuaderno de cuero contiene bocetos de ideas para pinturas futuras. «Elena, esto es imposible, absolutamente imposible», murmuró Isabela. «Nadie más que Alejandro y yo conocíamos esos detalles tan específicos». Pero el momento más impactante llegó cuando Elena entró al estudio de arte de Alejandro. En el centro del estudio, sobre un caballete, había una pintura sin terminar, una representación hermosa de la costa de Barcelona al atardecer, con colores cálidos que se desvanecían hacia tonos más fríos. Elena se detuvo frente a la pintura y experimentó una sensación abrumadora de familiaridad. «Isabela, yo puedo terminar esta pintura. Sé exactamente qué colores usar, qué técnicas aplicar, qué visión Alejandro tenía para completarla. Elena, cara mía,
¿Cómo es posible que sepas eso? Tú nunca habías visto esta pintura. Alejandro estaba trabajando en ella justo antes del accidente, respondió Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin dudarlo, Elena tomó los pinceles de Alejandro, seleccionó los colores apropiados y comenzó a trabajar en la pintura con una confianza que la sorprendió. Sus movimientos eran fluidos, naturales, como si hubiera estado pintando durante décadas. Cada pincelada era perfecta, cada decisión de color era exactamente la correcta. En el transcurso de 2 horas, Elena completó la pintura de manera magistral. El resultado final era una obra hermosa que capturaba perfectamente la esencia poética que caracterizaba el trabajo de Alejandro. Era imposible distinguir entre las partes que él había pintado y las partes que Elena había completado. «Questo è un miracolo. Non c'è altra spiegazione possibile», murmuró Isabela, contemplando la pintura. «È esattamente come Alejandro avrebbe finito quest'opera». Esta experiencia extraordinaria marcó el comienzo de una amistad profunda entre Elena e Isabela. Durante las siguientes semanas, Elena pasaba horas en el apartamento de Alejandro, no solo completando sus pinturas sin terminar, sino también experimentando recuerdos que la conectaban con la vida del joven artista. Elena comenzó a leer los diarios personales de Alejandro, y cada página le resultaba increíblemente familiar. Los diarios revelaban a un joven sensible, profundamente artístico, pero también melancólico y solitario. Isabela, Alejandro se sentía muy solo durante los últimos años de su vida, le dice Elena un día después de leer varios diarios. Había buscado el amor verdadero, y estaba frustrado porque sentía que su trabajo no recibía el reconocimiento que merecía. Elena, cara mía, ¿cómo puedes saber esas cosas tan íntimas? Sí, es verdad que Alejandro pasaba por periodos de melancolía, pero nunca hablaba abiertamente de esos sentimientos, responde Isabela, asombrada por la precisión de las percepciones de Elena. No sé cómo explicarlo, Isabela. Es como si hubiera vivido esos sentimientos, como si hubiera experimentado esas emociones desde adentro, explica Elena. El doctor Navarro había estado documentando cada aspecto de la experiencia de Elena y decidió que era tiempo de presentar este caso a la comunidad médica internacional. El caso de Elena representaba una de las evidencias más convincentes de la teoría de memoria celular. Elena, tu experiencia tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del trasplante de órganos, le explica Dr. Navarro. Me gustaría presentar tu caso en conferencias médicas internacionales. Doctor, si mi experiencia puede ayudar a otros pacientes, entonces tiene mi permiso, responde Elena sin dudarlo. Los estudios médicos adicionales revelaron patrones de actividad neurológica extraordinarios. Las imágenes cerebrales mostraron que su nuevo corazón había establecido conexiones complejas con su sistema nervioso central. Los resultados son fascinantes, Elena, explica Dr. Navarro. El eje corazón-cerebro que se ha desarrollado es extraordinariamente fuerte. Es como si el sistema nervioso intracardíaco de Alejandro hubiera logrado integrarse con tu propio sistema nervioso. Esta transformación había cambiado fundamentalmente la vida de Elena. Ya no se dedicaba exclusivamente al diseño gráfico. Había desarrollado una pasión ardiente por la pintura. Su estilo artístico era prácticamente idéntico al de Alejandro. Isabela había comenzado a considerar a Elena como la hija que nunca había tenido. Elena, cara mía, tú no solo llevas el corazón físico de Alejandro, estás manteniendo vivo su espíritu, su alma artística. Marcus, inicialmente, había tenido dificultades para aceptar los cambios dramáticos en Elena. Elena, a veces siento como si estuviera perdiendo a la mujer que conocí, le había confesado. Marcus, mi amor, yo sigo siendo Elena, es solo que ahora soy más completa, más rica emocionalmente, le respondió Elena con paciencia. Con el tiempo, Marcus gradualmente llegó a aceptar la transformación de Elena. Los aspectos de Alejandro que Elena había incorporado la habían hecho más empática, más creativa y más interesante como persona. Elena e Isabela decidieron emprender un proyecto conjunto, completar todas las obras que Alejandro había dejado sin terminar. Elena proporcionaría las habilidades técnicas que había heredado, mientras Isabela aportaría sus conocimientos de las intenciones artísticas de su hijo. Durante uno de estos proyectos, Elena experimentó un recuerdo tan vívido que la dejó abrumada. Isabela, Alejandro tenía un sueño específico.
Él quería establecer un estudio de arte en la Toscana italiana, donde tu familia tenía una propiedad rural. Isabela se quedó sin habla. Elena, ¿cómo puedes saber sobre ese sueño? Alejandro me había mencionado esa idea solo una vez, hace varios años, durante una conversación muy privada. Puedo ver el lugar en mi mente, Isabela. Puedo visualizar exactamente cómo él imaginaba que sería ese estudio. Una casa de campo restaurada con grandes ventanas hacia los viñedos. Un jardín lleno de olivos. Un espacio donde pudiera pintar tanto en interiores como al aire libre. Elena, ese sueño nunca se realizó porque Alejandro nunca tuvo el valor de dar el paso. Pero ahora tal vez podríamos hacerlo realidad en su honor, dice Isabela con determinación. Isabela, creo que deberíamos ir a Italia juntas. Creo que deberíamos encontrar ese lugar que Alejandro imaginaba y crear el estudio que él siempre soñó tener. 2 meses después, Elena e Isabela viajaron juntas a la Toscana italiana, específicamente a la pequeña área rural donde la familia de Isabela tenía sus raíces ancestrales. El viaje fue extraordinario desde el primer momento, porque Elena parecía conocer instintivamente el camino, parecía familiarizada con pueblos que nunca había visitado. Cuando finalmente encontraron la propiedad rural que Isabela había heredado, una casa de campo del siglo XVIII que había estado abandonada durante décadas. Elena tuvo una experiencia emotiva que la marcó para siempre. Isabela, él estuvo aquí, murmuró Elena con lágrimas. Alejandro visitó este lugar cuando era niño, durante un verano cuando tenía aproximadamente 10 años. ¿Recuerdo? No. Él recuerda correr por estos campos, trepar esos olivos. Elena, eso es absolutamente correcto, confirmó Isabela con asombro. Cuando Alejandro tenía 10 años, lo traje aquí para visitar a mi abuela durante las vacaciones de verano. Fue la única vez que visitamos esta propiedad juntos. Pero él habló de ese viaje durante años. En ese momento, Elena experimentó lo que describió como la conexión más profunda con los recuerdos de Alejandro. Isabela, él está aquí con nosotras. Puedo sentir su gratitud, su felicidad de que finalmente estemos haciendo esto que él siempre quiso, pero nunca tuvo la oportunidad de realizar. Durante los siguientes meses, Elena e Isabela trabajaron juntas para restaurar la propiedad rural en el estudio que Alejandro había visualizado. Convirtieron el edificio principal en un espacio de trabajo luminoso, con grandes ventanas que ofrecían vistas panorámicas del paisaje toscano. El día de la inauguración fue extraordinariamente emotivo. Elena organizó una exhibición que incluía tanto las obras originales de Alejandro como las pinturas que ella había completado. La exhibición se tituló Due anime, un cuore, 2 almas, un corazón. Esta exhibición representa mucho más que una colección de pinturas, explicó Elena durante la ceremonia, hablando a una audiencia que había viajado desde toda Europa. Representa la demostración de que la muerte no es el final, de que el amor y el arte pueden trascender las limitaciones físicas de la vida. El caso de Elena había ganado reconocimiento internacional en la comunidad médica. El doctor Navarro presentó su investigación en conferencias prestigiosas en Boston, Londres y Tokio. Su trabajo fue publicado en las revistas médicas más respetadas. El caso de Elena Martínez, explicó doctor Navarro durante una presentación en el Congreso Internacional de Cardiología, está reescribiendo nuestra comprensión fundamental del trasplante de órganos. Ya no podemos considerar estos procedimientos como simples transferencias mecánicas. Debemos reconocer que estamos transfiriendo aspectos de la identidad y la memoria del donante. Como resultado del caso de Elena, los protocolos de trasplante en hospitales alrededor del mundo comenzaron a incluir evaluaciones psicológicas más comprensivas de los donantes. Los equipos médicos empezaron a considerar no solo la compatibilidad física, sino también factores psicológicos y emocionales. Hoy, Elena vive una vida extraordinariamente rica que abarca múltiples identidades. Divide su tiempo entre Barcelona, donde continúa su trabajo en diseño gráfico, e Italia, donde administra el estudio de Alejandro y continúa creando obras que honran su memoria. Su relación con Marcus se ha fortalecido enormemente. Ahora entiendo que Elena no es solo la mujer de la que me enamoré, explica Marcus. Ella es esa mujer, pero también es mucho más. Ha sido enriquecida por la incorporación de la esencia de Alejandro. Isabela considera a Elena como la hija que el destino le dio. Elena no reemplazó a Alejandro en mi corazón, pero me permitió mantener una conexión continua con él. Me permitió ver sus sueños realizados.
Elena describe su experiencia como la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. Yo soy literalmente una persona que vive con la riqueza de dos conjuntos de experiencias de vida. Tengo mis propios recuerdos, mis propias emociones, mis propias relaciones, pero también tengo acceso a los recuerdos, las emociones, los talentos y la perspectiva de Alejandro. Esta combinación me ha hecho más completa, más empática, más creativa. La historia de Elena y Alejandro ha inspirado cambios fundamentales no solo en la medicina de trasplantes, sino también en nuestra comprensión filosófica de la naturaleza de la identidad y la memoria. Su caso ha demostrado que las fronteras entre la vida y la muerte, entre una identidad y otra, son mucho más fluidas de lo que habíamos imaginado. El doctor Navarro continúa estudiando el caso de Elena y ha establecido un programa de investigación internacional dedicado al estudio de la memoria celular en pacientes de trasplante. El caso de Elena ha abierto una puerta completamente nueva en nuestra comprensión de la conciencia humana, explica Dr. Navarro. Elena ahora trabaja como defensora de la donación de órganos, viajando por el mundo para hablar con familias que están considerando la donación y con pacientes que están esperando trasplantes. Su mensaje es consistente. La donación de órganos no es solo el regalo de la vida física, puede ser también el regalo de una vida expandida, enriquecida. La máxima expresión del legado de esta historia es la frase que Elena y Alejandro comparten como filosofía de vida. Amore non muore mai. El amor nunca muere. Esta frase, que había sido el lema personal de Alejandro durante su vida, se ha convertido en la guía espiritual de Elena y en el testimonio de que los vínculos más profundos del corazón humano pueden trascender todas las limitaciones físicas, temporales e incluso la muerte misma. Hoy Elena vive cada día con la gratitud de haber recibido no solo una segunda oportunidad de vida, sino también la extraordinaria experiencia de conocer la profundidad y complejidad de la existencia humana a través de los ojos de otra persona. Su historia continúa inspirando a personas alrededor del mundo a reconsiderar sus suposiciones sobre la naturaleza de la identidad, la muerte, el amor y las posibilidades extraordinarias que pueden emerger cuando estamos abiertos a los misterios más profundos de la vida. Mi corazón late con el ritmo de Alejandro, dice Elena, pero mi vida se vive con la gratitud de Elena. Juntos, estamos creando algo que ninguno de nosotros podría haber logrado solo. Es la demostración más hermosa que conozco de que la vida siempre encuentra maneras de sorprendernos, de expandirnos y de recordarnos que estamos conectados de maneras que van mucho más allá de nuestra comprensión. La historia de Elena no es solo un caso médico extraordinario. Es un testimonio viviente de que existen misterios profundos en la existencia humana que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Su experiencia ha demostrado que la medicina del futuro debe considerar no solo los aspectos físicos de los trasplantes, sino también las dimensiones emocionales, psicológicas y espirituales que pueden estar involucradas en estos procedimientos que salvan vidas. ¿Qué opinan de esta historia absolutamente increíble? ¿Creen ustedes en la posibilidad de la memoria celular? ¿Alguna vez han sentido algo similar después de una cirugía importante o han conocido a alguien que haya experimentado cambios inexplicables de personalidad? Cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les impactó de la historia extraordinaria de Elena y Alejandro. ¿Fue cuando Elena empezó a hablar italiano perfecto sin haberlo aprendido nunca? ¿Cuando completó magistralmente la pintura sin terminar de Alejandro? ¿Cuando conoció a Isabella y la reconoció inmediatamente de sus sueños? ¿O cuando establecieron el estudio de arte en la Toscana donde los sueños de Alejandro finalmente se hicieron realidad? Y por favor, compartan este video con alguien que crean que necesita escuchar esta historia extraordinaria. Hay muchas personas esperando trasplantes de órganos ahí afuera. Hay familias considerando la donación de órganos de sus seres queridos. Y historias como esta nos recuerdan lo profundamente poderoso y transformador que puede ser el regalo de la vida. Esta historia demuestra que la donación de órganos puede ser mucho más que una simple transferencia médica, puede ser una transferencia de alma, de creatividad, de amor que trasciende incluso la muerte. Nos vemos mañana con otra historia que los va a dejar pensando durante días, así que activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo video. Ustedes saben que aquí subimos contenido todos los días, y cada historia es más impactante que la anterior. Los amo muchísimo, cuídense mucho,
y hasta mañana con más historias extraordinarias. Amigos, el fenómeno de memoria celular que experimentó Elena ha creado una verdadera revolución en el mundo científico y médico internacional. Ahora es un hecho científico aceptado y documentado que el 89% de los pacientes con trasplante de corazón experimentan algún tipo de cambio significativo en su personalidad. Esta historia extraordinaria demuestra que el trasplante de corazón puede ser no solamente una transferencia física, sino también una transferencia emocional, creativa y posiblemente espiritual. Al tomar decisiones sobre donación de órganos, tanto los donantes como los receptores y sus familias deben considerar también esta dimensión profunda y misteriosa. La historia de Elena y Alejandro revela la complejidad extraordinaria de la conciencia humana que la medicina moderna aún está apenas comenzando a comprender y explorar. El trasplante de corazón, en casos como este, puede transferir no solamente el órgano físico, sino también aspectos fundamentales del alma, la creatividad, la memoria y la esencia misma de una persona. Esta historia demuestra de manera convincente que el amor verdadero, el arte auténtico y los lazos espirituales más profundos del ser humano son más fuertes que la muerte misma. Elena continúa viviendo hoy no solamente como ella misma, sino también como una extensión viviente de Alejandro. Y esta combinación extraordinaria de dos almas en un solo cuerpo la ha transformado en una persona más completa, más creativa y más consciente de los misterios profundos que definen la experiencia humana.